Hola, queridos seguidores. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Antes de comenzar con el contenido de hoy, me encantaría pedirles que, si les gusta lo que ven, se suscriban a mi canal y dejen su like en el video. Esto me ayudará muchísimo para seguir creciendo y trayéndoles más contenido interesante sobre el mundo de los famosos turcos. Así que no olviden dar ese like al final del video. Ahora, pasemos a lo que todos están esperando. La historia de hoy es algo realmente asombroso, y tiene todo lo necesario para sorprenderlos. Si eres fan de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, prepárate porque lo que ocurrió en su reciente celebración de San Valentín ha sido el centro de atención en todos los medios. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün son una de las parejas más seguidas y queridas de la televisión turca. Ambos actores tienen un impresionante historial en el cine y la televisión, pero no solo eso, su química en pantalla también ha trascendido en su vida personal. Han estado en el ojo público durante años, y su relación ha sido una de las más comentadas en los últimos tiempos. Este 14 de febrero, la pareja decidió disfrutar de una escapada romántica a un destino de ensueño para celebrar San Valentín. La idea era simple: disfrutar del amor, desconectar del trabajo y pasar tiempo juntos en un ambiente relajado. Parecía el plan perfecto, ¿verdad? Sin embargo, como suele ocurrir en muchas historias, las cosas no siempre salen como uno espera. Un giro inesperado llegó cuando Onur Sailak, el exmarido de Tuba, decidió enviarle un regalo muy especial por San Valentín. Onur, quien sigue siendo una parte importante de la vida de Tuba debido a sus hijos en común, le envió un costoso collar de diamantes. Al principio, parecía un gesto amable, pero las consecuencias fueron completamente diferentes a lo que cualquiera podría haber imaginado. El collar estaba cuidadosamente empaquetado en una caja de lujo, y lo que Tuba no sabía es que este regalo de Onur provocaría una gran tensión en su relación con Engin. Cuando Engin Akyurek vio el paquete, no pudo contener su sorpresa. Al principio, parecía estar tranquilo, pero tan pronto como Tuba abrió la caja y vio el collar de diamantes, algo dentro de él estalló. Lo que parecía ser un regalo inocente, un simple detalle de su exmarido, se convirtió en una bomba de celos y frustración para Engin. La nota que acompañaba el collar decía algo que no ayudó en nada a calmar la situación: ¿es posible que te olvide en San Valentín? Para mí es importante que seas feliz. Y el nombre al final de la carta dejaba claro de quién se trataba: Onur Sailak. Inmediatamente, Engin Akyurek comenzó a sentirse completamente fuera de sí. Según los testigos presentes en ese momento, Engin comenzó a gritar, visiblemente molesto, y no entendía cómo Tuba podía aceptar un regalo de su exmarido en un día tan especial. La situación escaló rápidamente. Engin no dejó espacio para que Tuba se defendiera, y antes de que ella pudiera explicar que el regalo no tenía ninguna mala intención, Engin se apoderó del collar y, con furia, lo arrojó al baño. Específicamente al inodoro. Fue un momento tan tenso que incluso los amigos cercanos de la pareja que estaban allí intentaron intervenir para calmar la situación, pero nada parecía detener a Engin. Tuba intentó calmar a su pareja, diciendo que no había ninguna razón para hacer una escena y que Onur no tenía malas intenciones. Ella le aseguró que el gesto solo era un recordatorio de una etapa pasada en sus vidas y que no tenía ninguna intención de aceptar el regalo ni de darle mayor importancia. Pero la ira de Engin era tan grande que no escuchó las explicaciones. Abrió la caja, lanzó el collar al inodoro y tiró de la cadena como si quisiera borrar todo lo relacionado con el pasado de Tuba. En ese momento, Engin gritó: ahora quiero que todo lo de este pasado se mezcle en el agua, como si el simple hecho de deshacerse del collar fuera a borrar las huellas de lo que había ocurrido. Con la misma furia, se alejó de la habitación, dejando a Tuba completamente sorprendida y desconcertada. Testigos cercanos mencionaron que Tuba no pudo evitar las lágrimas al ver la reacción de Engin. Estaba claramente afectada por lo que había ocurrido. Aunque ella intentó razonar con él, el dolor y la confusión se apoderaron de ella. En ese momento, Tuba decidió retirarse a su habitación, buscando estar sola y procesar lo que había sucedido.
La situación fue tan tensa que Enjin no regresó a la habitación en ese momento. Según algunos reportes, se dirigió a la terraza del hotel en busca de algo de aire y tranquilidad. La tensión entre ellos se fue incrementando, y los amigos más cercanos a la pareja intentaron intervenir. No es fácil mediar en una discusión tan fuerte, pero Tuba realmente parecía necesitar el apoyo de aquellos que la conocían bien. Después de un rato, algunos de sus amigos cercanos trataban de calmar las aguas y resolver el conflicto. Sin embargo, lo que parecía haber comenzado como un simple malentendido sobre un regalo, rápidamente se convirtió en una serie de preguntas sobre la relación de Tuba con su exmarido y los sentimientos que Onur Sailak aún podría tener por ella. El incidente rápidamente se filtró a los medios y las redes sociales, donde no tardó en generar reacciones divididas entre los fanáticos. Como era de esperar, los seguidores de Engin Akyurek no tardaron en expresar su apoyo hacia él, considerando que tenía toda la razón al sentirse celoso. Muchos afirmaron que, en una relación, este tipo de gestos de un exmarido no deberían ser permitidos, especialmente en una fecha tan especial como San Valentín. Para ellos, el regalo de Onur era algo más que una simple cortesía. Y las palabras de Onur Sailak en su carta, especialmente la frase Tuba ocupa un lugar muy especial en mi vida, solo aumentaron la molestia de Engin. Por otro lado, los seguidores de Tuba Büyüküstün mostraron su apoyo hacia ella, argumentando que la reacción de Engin fue desmedida. Consideraban que, aunque el regalo podía no haber sido la mejor idea, Tuba no tenía culpa de que su exmarido aún la valorara de esa manera. Muchos de estos seguidores pensaron que la situación fue exagerada y que podría haber destruido una relación de pareja muy sólida por un simple malentendido. En sus comentarios, defendían que este tipo de regalos entre exesposos a veces pueden ser gestos inocentes y que no debían interpretarse de manera tan negativa. A raíz de este incidente, los rumores comenzaron a circular rápidamente. Los medios turcos especularon que la relación entre Engin y Tuba podría estar pasando por una prueba bastante difícil. Se mencionó que Engin decidió no reunirse con Tuba durante algunos días después de la disputa, lo que generó aún más incertidumbre sobre el futuro de su relación. El clima de tensión entre ambos aumentó y, a pesar de que en público siempre parecen mantener una imagen de pareja perfecta, los fans comenzaron a preguntarse si esta crisis sería el fin de su relación o si lograrían superarla. ¿Cómo se resolverá este conflicto? ¿Será este el final de la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, o podrán superar esta crisis de celos y malentendidos? Muchos seguidores están ansiosos por conocer cómo ambos manejarán esta situación. ¿Será Engin capaz de controlar sus celos y confiar plenamente en Tuba, o esta crisis marcará el fin de su historia juntos? Solo el tiempo lo dirá. Pero ahora, me gustaría saber lo que piensan ustedes, queridos seguidores. ¿Creen que Engin Akyurek tiene razón al sentirse tan celoso y reaccionar de esa manera, o consideran que Tuba Büyüküstün debería haber gestionado mejor la situación con su exmarido? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Realmente me interesa conocer su opinión sobre esta complicada situación. Antes de despedirme, les agradezco muchísimo por haber visto el video. No olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente video, queridos seguidores. Hasta pronto.